Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. A ver, miro las ovejas. Muy bien, muy bien. Dios me los bendiga. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Bueno, yo me uno con Marco también. Oramos para que también esta reunión de las 7 sea una reunión fuerte y sea una reunión donde cada día usted pueda traer invitados, porque es la única forma de crecer. Cuando usted evangeliza, cuando usted comparte, cuando usted trae amigos, es la única forma de crecer, porque si no, siempre vamos a seguir siendo este grupo pequeño. Entonces oramos para que podamos seguir avanzando, ¿no? La reunión de las 5 estuvo nutridita y esperamos mañana una buena asistencia a las 9, pero la reunión que tiene en este momento todavía una asistencia bajita es esta, pero es normal por haber sacado una tercera reunión. Eso hace parte del crecimiento de la iglesia. Entonces necesitamos un espacio donde invitar personas para que quepan, ¿cierto? Entonces esta reunión de las 7 es propicia para invitar personas nuevas. ¿Por qué? Porque hay donde acomodarlos. Puede traer 20, 30 y tenemos donde acomodarlos en este lugar. Bueno, iglesia, yo siempre que estoy terminando una serie tengo dos sentimientos encontrados. Un sentimiento de gratitud al Señor por haberme permitido terminar la serie. Pero por otro lado, un poquito de nostalgia, porque yo quería seguir diciendo más cosas. Tiempo para soñar, pero no puedo. Es una manera de decirlo, porque de puedo, claro. Pero tengo muchas más cosas que enseñarle a la iglesia. No me puedo quedar solamente enseñándole liderazgo. Yo tengo que tocar otros temas. Y uno de los temas que desde ya le anuncio que voy a tocar, voy a dejarlos descansar por ahí un mes. No me van a escuchar a mí por ahí por un mes, porque eso es lo que estoy tratando de hacer, que ustedes descansen un poquito. Otra vez Renzo. Entonces, o van a haber más pastores, más predicadores, también yo descanso, y me estoy preparando para otra serie. Y la otra serie le voy a hacer un pequeño adelanto. No le voy a hacer spoiler, pero sí un pequeño adelanto hacia dónde es que le quiero llevar. Comenzando el año, sobre todo en Cruza tu Jordán, empezamos este año con un desafío. Y el desafío que yo compartí con ustedes fue un desafío de cuando el Señor ya los llevó y ya iban a tomar la tierra prometida. Entonces, antes de tomar la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán, el Señor mandó al pueblo ¿a qué? ¿Se acuerdan? Tienen que santificarse. Se van a santificar para poder cruzar el Jordán. Entonces, eso se quedó ahí y empezamos esta serie, pero a mí no se me ha olvidado en dónde terminamos. Entonces, ahora nos vamos a santificar. Y nos vamos a santificar sobre todo entendiendo todo lo que es la santidad. Y hacia dónde es que nos quiere llevar el Señor, qué significa ser santo. Entonces todo eso, pero no les voy a decir de qué voy a predicar ni de dónde el pasaje, no, eso será una sorpresa. Pero sí quiero adelantarme para decirles que el tema, hacia allá es que vamos. Y eso lo venía preparando desde el año pasado. Es más, esto sí se los puedo adelantar, llevo 10 años con ganas de hacer esa serie y no la había arrancado. Y no la había iniciado, comenzado, como usted quiera decir, porque siempre habían otras series y habían otros momentos de la iglesia, pero es algo que yo he querido. ¿Por qué? Porque es un libro que yo quería escribir hace muchos años para la iglesia, para el discipulado. Entonces ahora que estoy en esta etapa de hacer estas series para convertirlas en libro, porque eso es lo que estoy haciendo, entonces ya estoy preparando esa serie. Entonces va a ser de mucha bendición. Dígamele a la persona que está de una vez ahí, dígale, no te puedes perder de esa serie, dígale, no te puedes perder de esa serie. Bueno, iglesia, ahora sí. Hoy es la última predicación de Tiempo para Soñar. Hace 15 días compartí con ustedes en esta recta final sobre la vida de José.
Y en la vida de José estuve compartiendo esa primera etapa cuando el sueño despierta al líder. Y esa etapa cuando él está jovencito y recibe sueños de Dios, visiones de Dios. Y entonces hoy vamos a entrar en nuestra segunda conferencia basada en la vida de José. Si usted recuerda bien, y le voy a refrescar la memoria, en esa primera parte yo compartí con ustedes que los sueños nacen en lo secreto. Eso fue algo que les compartí. En segundo lugar, yo les compartí que los sueños provocan oposición. Y ahí les estoy refrescando la memoria. Si usted no estuvo en esa predicación, la puede escuchar ya en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Ahí está la predicación, ¿vale? Entonces, hoy voy a compartir la segunda parte. Para los que toman apuntes, la conferencia de hoy, la predicación de hoy tiene como título: Cuando el dolor forma al soñador. Cuando el dolor forma al soñador. Entonces, la primera, cuando el sueño despierta al líder. Ahora, cuando el dolor forma al soñador. Entonces, el liderazgo en el reino, quiero empezar a modo de introducción diciéndoles que el liderazgo en el reino no se mide por cuán rápido alcanzas el sueño, sino que se mide por cuán profundamente permites que el proceso transforme tu corazón. Y ahí es donde yo quiero, como introducción, llevarles a esta segunda parte. Y quiero orar una vez más y quiero que inclines tu rostro, cierres tus ojos para que no te distraigas y le vas a pedir al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, el que nos guía a toda la verdad, y le vamos a pedir que nos enseñe, que nos ministre, que nos hable a través de su preciosa palabra. Señor, por mi parte te pido que pueda ser un canal de bendición para tu iglesia en esta noche, que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón de tus hijos y de tus hijas, y que en este cierre de esta serie nos quede bien claro, Señor, ese sueño maravilloso que tú tienes para nuestra vida, esas puertas que se han abierto ante nosotros y que tú estás en ese proceso hasta que cristalicemos el sueño que tú mismo nos has dado. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en tercer lugar, yo tengo 5 principios en esta conferencia. 5, ya compartí 2. Hoy voy a compartir 3, así que voy a ir rápido. Tercer principio, tercer punto: el proceso parece contradecir el sueño. El proceso parece contradecir el sueño. ¿Qué quiero decir con eso, iglesia? Cuando José cierra los ojos aquella noche en Canaán, tiene apenas alrededor de 17 añitos. 17 añitos, eso es un adolescente. Está, como dicen la gente en el día de hoy, no es que es un bebé, es un bebé. 17 añitos, la visión la tiene clara. José sabe muy bien lo que Dios le dio, el sueño que Dios le regaló. Varias veces tuvo sueños parecidos y en ese sueño él entendió. Él interpretó el sueño, él realmente entendió que se inclinaban ante él entendió que la familia se iba a inclinar ante él, que él iba a ser un líder, que mucha gente se iba a postrar ante él. Entonces el sueño fue claro para él, fue un sueño poderoso, impactante. Era imposible no creer que se cumpliría rápido ese sueño. Él, con toda seguridad que él dijo: esto rapidito, yo voy a alcanzar el liderazgo rápido. Pero iglesia, increíble, en medio de su emoción, en medio de su alegría con ese sueño, a pesar de que a sus hermanos no les gustó mucho que él soñara tanto, y sobre todo el tipo de sueño, a pesar de que el papá también lo regañó, a la mañana siguiente o a los días siguientes, cuando recibe ese sueño y cuando él ya entiende todo eso, apenas han pasado unos días y José ya no está en casa. José está buscando a sus hermanos y sus hermanos están pastoreando, y cuando él llega, entonces los hermanos planean, ya habían maquinado que apenas lo vieran lo iban a matar. Y entonces de la noche a la mañana el deseo de los hermanos se cristaliza, porque ahí está, lejos de la casa, no está el papá, no está la mamá, así que todo está propicio para que lo maten. Pero uno de los hermanos aboga por él. Esa historia está en Génesis 37, no la voy a leer ahora, ustedes la conocen. Génesis 37, 18 al 24, para la mayoría que están tomando apuntes, porque los demás tienen memoria prodigiosa, entonces ustedes memorizan todo. Entonces ahí van a encontrar eso para
para que lo lea en su casita. Entonces, en medio de eso, el hermano aboga para que no lo maten, y de la noche a la mañana, ya habiendo acabado de tener un sueño maravilloso con Dios, él tiene todas las ilusiones del mundo, de la noche a la mañana lo quieren matar. Y de la noche a la mañana, como el hermano abogó por él, entonces no lo mataron, sino que lo tiraron en un pozo, pero prácticamente para que se muriera en ese pozo. La Biblia es muy sabia y Dios es muy sabio, y estaba cuidando a José, y en el pozo estaba vacío, no había agua, entonces no se ahogó. Era una cisterna, Dios mío, y está en medio de una cisterna. Y entonces el Señor también permite que sea levantado de la cisterna, pero no para liderar, no para liderar, no, Señor. Resulta que venía una caravana de mercaderes, y entonces el hermano que está ahogando, para que no lo dejen morir, dice: venga, para que no se muera, vendámoslo como esclavo. Entonces pasa primero, imagínense, de ser un soñador, de querer ser el gran líder, ahora está en el fondo de una cisterna, y después lo saca de la cisterna y ahora lo venden y está como esclavo. Y así pasa con muchos de nosotros. Estamos con sueños y estamos creyendo que Dios va a cumplir esos sueños, pero en vez de ver cómo las cosas se van cristalizando, todo lo contrario, vemos que las cosas se van empeorando. Y eso es lo que yo tengo para compartirles en la noche de hoy. Porque resulta que él llega a Egipto y ahí está como esclavo, y resulta que está la esposa de uno de los funcionarios del faraón, del rey. Se llamaba Potifar. Y la esposa de Potifar, que la Biblia no da el nombre, la esposa de Potifar se enamoró de ese esclavo. Era un jovencito, muy buen mozo, muy bonito. Y entonces se enamora de José y dice: yo quiero ese esclavo. Y claro, se lo compraron. Y ustedes saben que Dios estaba con José, la gracia de Dios estaba con él. Y llega un momento, la historia bíblica nos cuenta que Potifar le entregó todo. Le dijo: todo, puedes hacer uso de todo. Era la mano derecha de Potifar. Lo único que no puedes tocar es mi mujer. De resto, haz uso de todo. Y ustedes conocen la historia, que esta mujer se enamora de José. Y empieza el acoso sexual para José. Y José era un hombre intachable, un joven temeroso de Dios. Y llegó un momento en que lo acorraló, hizo todo. Léase la historia, el acoso sexual. Ya se aseguró de que estuvieran solos en la casa. Y entonces le hizo la encerrona, como dicen en el día de hoy. Y José, que era un hombre de Dios, dijo: no, Señor, no. Yo le prometí a Potifar, soy temeroso de Dios. Y Potifar, yo no te puedo tocar. Y en medio de ese forcejeo, porque me imagino que la mujer lo cogió, y en medio de ese forcejeo, conocen la historia, quedó con un pedazo de ropa en la mano, de túnica, ¿cierto? Y entonces, claro, una mujer así está enfurecida porque José no le dio ni la hora, Y entonces se quedó con la ropa en la mano, y cuando llega el esposo le montó la película, y ustedes conocen la película. Y la película que le montó es que había tratado de violarla, que había tratado de abusar de ella. Y entonces mire lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 39 versículo 19. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, y José quedó allí. Un hombre soñador, un hombre que no había hecho nada malo, de la noche a la mañana queriendo ser el gran líder porque Dios le mostró el sueño. Es que él no se lo inventó, Dios se lo regaló, y él sabía que iba a ser ese gran líder. Y de la noche a la mañana está en el fondo de una cisterna, lo sacan de la cisterna para venderlo como esclavo, y después de esclavo está en una cárcel. En una cárcel. Ese sí es un verdadero falso positivo. Él está en la cárcel, pero es inocente, y en la cárcel le toca estar muchos años en la cárcel. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que a veces parece que hay cosas injustas, y sí, ahí hay injusticia, por supuesto, pero Dios está en el proceso. Cuando Dios nos regala un sueño, así vengan momentos difíciles, así vengan momentos de adversidad, momentos de dolor, Dios está en el proceso. Dios no se ha olvidado de nosotros. Algunos de ustedes están viviendo cosas muy difíciles en este día. Y si a mí me cuentan la historia de José, que viviera en este momento, y que José me saliera con la historia: sí, yo tuve un sueño, y me contara el sueño, y a los días lo viera, no, que en una cisterna, no, que lo vendieron de esclavo, no, que ahora está en la cárcel, ¿qué voy a decir yo? Ese hombre, ese sueño no era de Dios.
Si hubiera sido de Dios, las cosas se le hubieran dado. Ese es el razonamiento evangélico clásico. No, es que esto, si hubiera de Dios, las puertas todas hubieran estado claritas, todo hubiera salido despejadito. Amados, con las cosas de Dios no es así. Por eso no se deje guiar por esos falsos consejos que, ay, si tiene paz en el corazón, hágalo. Ay, qué miedo, Dios mío. Ay, no, si usted ve que todo, si el banco le aprobó el crédito, es de Dios. Wow. No, Señor, no todo es de Dios así. Entonces, los ojos del cielo, Dios desde el cielo está viendo a José, sabe lo que le está pasando, y Dios ha prometido que se va a cumplir el sueño de José, solamente que en la forma que Dios lo va a llevar no es la forma en que nosotros clásicamente pensamos que los sueños se van a cumplir. Y aquí, iglesia, estemos aquí conmigo. Aquí hay un gran aprendizaje para el líder. Escúcheme, aquí hay algo para los líderes. José experimentó un principio ineludible del liderazgo del reino. Y aquí es donde yo le quiero decir, mire, Dios da el sueño rápido, pero lo cumple lentamente. Sí, a veces recibimos sueños, pero se van cumpliendo lentamente. El sueño es celestial, pero su desarrollo es terrenal. A veces el desarrollo del sueño no es un camino despejado, a veces es polvoriento, a veces es lleno de mucho dolor. Y eso es lo que yo quiero que en esta noche puedan entender cada uno de ustedes. En la cisterna no había multitudes. En una cisterna no hay multitudes, pero sí había quebranto. Sí fue un momento para estar ahí buscando de Dios, dependiendo de Dios. En la esclavitud no hay visibilidad, pero había formación. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de ustedes entienda. Que Dios a veces nos pasa por ciertas etapas porque quiere formarnos, quiere capacitarnos, quiere prepararnos. En la cárcel no hay aplausos. Ahí no hay aplausos, pero algo que yo le quiero mostrar es que en la cárcel sí había la presencia inquebrantable del Señor. Por eso quiero que leamos Génesis 39, versículo 21. Pero el Señor estaba con José y dice, le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Escuche eso otra vez, el Señor estaba con José. Eso lo vemos, yo ahora no les estoy llevando toda la historia en detalle porque la haría demasiado larga, pero vemos varios momentos en la vida de José que la Biblia dice, y Dios estaba con José, estuvo en la cisterna, estuvo de esclavo, estuvo en la cárcel, siempre estuvo con José. Y eso es lo que Dios ha prometido con cada uno de nosotros, acompañarnos en ese proceso. El liderazgo legítimo, iglesia, no se forma en los escenarios brillantes. Líderes que me están escuchando, porque yo les prometí que iba a hacer esta serie, era para líderes, porque a todos los estoy viendo como líderes y lideresas, y así quiero terminar esta serie. Y por eso tengo que decirle que un liderazgo legítimo no se forma en los escenarios brillantes, sino en las temporadas ocultas del anonimato. A veces estamos por ahí desapercibidos, a veces tras bambalinas, pero así es que se forma el verdadero liderazgo. Por eso los líderes que no quieren servir no sirven para ser líderes. Esta es una iglesia donde le enseñamos a la gente primero a servirle al Señor antes de llevarlo a posiciones de liderazgo. Por eso te tengo que decir claramente, porque esto es una aplicación para ustedes en esta noche, porque tengo aplicaciones entre cada uno de los puntos. El proceso parece a veces contradictorio, muy contradictorio. A veces yo veo que las cosas como que no se cumplen, a veces veo como que todo al contrario, como que todo, como decimos los paisas, está patas arriba, pero no está olvidado el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con nosotros. Y así veamos que las cosas como que no se están cumpliendo, Dios está ahí con nosotros. El sueño sigue vivo aunque esté oculto ante tus ojos, porque a veces yo no veo que las cosas como que se estén dando. Yo tengo que confesarles a ustedes, y se los he dicho en estos días, yo he esperado hasta 30, 35 años para ver sueños cristalizados. Yo, amados, me he preparado por muchos años, y esto se lo tengo que decir ahora, lo voy a decir así abiertamente. Por muchos años vengo preparándome para ser escritor. Ese ha sido un sueño que tengo desde los 22 años. Señor, yo quiero ser escritor, yo quiero ser. Y 22, 23, 24, 30, 40, 50. Y sí, esto lo he dicho varias veces, pero vuelvo y se los digo, iglesia. Sí, yo he escrito varios libros, pero yo no me considero escritor. Pero este es el año 2025.
donde el Señor me ha dicho: este es el año para que tú seas escritor. Entonces, iglesia, tuve que esperar más de 30 años para ver un sueño. No ha sido fácil para mí. A veces me ha tocado escribir en medio del dolor y del sufrimiento, de muchas cosas, y es en medio de eso que he aprendido a escribir. Y me ha tocado, porque eso es lo que me tocó a mí. Yo no puedo pedir otra cosa. Esa fue la ruta que trazaron para mí. Y yo no he renegado, le he dado gracias al Señor. Y en medio de momentos difíciles he tenido que terminar libros, momentos muy complicados. Terminé un libro ahorita en diciembre con momentos muy difíciles, pero ahí sigo adelante. Y eso es lo que le quiero transmitir desde mi corazón, desde mi propia experiencia también. Y por eso se lo quiero decir así clarito. Y quiero que mire esta diapositiva, porque aquí hay una frase que le quiero decir. Dios no necesita escenarios ideales para manifestar su favor. Él solo necesita un corazón dispuesto a seguir creyendo cuando todo parece decir lo contrario. A veces yo no voy a ver que todo esté favorable, a veces yo no voy a... Pero Dios está ahí. Dios nos está viendo desde el cielo. Dios está ahí guiándonos. Y por eso hay una imagen que yo quiero que atesore en este momento. Usted que tiene tan buena imaginación, imagínese ahí en medio de la cárcel, de la prisión. Ahí está José. Está interpretando sueños de otros, que ahorita le voy a hablar de eso. Parecía que Dios se había olvidado de José. Parece que está como una persona inadvertida, pero así no es. Dios tiene un plan perfecto con José. ¿Y sabe por qué Él permitió que llegara a la cárcel? Y eso es lo que tú y yo a veces no entendemos, que a veces Dios permite que pasemos por ciertos momentos de dolor porque nos quiere dar un aprendizaje. Y así será con todos los que estamos acá. Tu proceso no es el final, apenas es el medio por el cual Dios te está llevando. Y aquí hay una escuela que nadie, a veces, ninguno queremos estar en esa escuela, nadie quiere pasar por esa escuela, pero hace parte de nuestra formación. Y es la escuela del sufrimiento, la escuela del dolor. Nadie quiere pasar por esa escuela. Por eso voy a darle un cuarto punto en la noche de hoy que nos va a ampliar más este punto que acabo de mencionar. Pregúntele a la persona que está al lado, dígale: ¿cómo vamos? Mientras yo me refresco un poquito. Número 4. El sueño madura en medio del dolor. ¡Wow! Qué punto tan difícil. La prisión, la cárcel egipcia no es diferente a ninguna otra cárcel. Son frías, las cárceles son frías, son húmedas, oscuras. Y allí está José, un hombre que aunque ya no es tan jovencito, pero sigue siendo un hombre joven. Estaba con muchos sueños cuando estaba sardinito, jovencito. Pero han pasado cosas muy duras, muy difíciles. Y el estar en la cárcel injustamente, primero saber que sus hermanos intentaron matarlo, que lo tiraron a una cisterna, que lo vendieron. Amados, es que a veces no alcanzamos a dimensionar la Biblia porque se nos vuelve paisaje. Y más como ustedes se leen la Biblia todos los años una vez completa. Se sabe la historia de José de memoria, se la ha visto en películas. Usted ya se sabe la historia, entonces ya como que no hay sorpresa. Pero retroceda, hágase de cuenta que es primera vez que está estudiando este pasaje. Un jovencito de la noche a la mañana sale de la casa esperando volver a su casita. Y no volvió porque sus hermanos le hicieron todo lo que hicieron. Lo vendieron, le tocó estar en un país lejano con otro idioma, otra lengua, otra cultura, otra religión, solo, abandonado. Y fuera de eso, después cuando ve como que todo está saliendo adelante, viene esta mujer y le hace lo que le hace y está en una cárcel injustamente. Venga. A alguien le pasa eso y seguro que empieza a renegar de Dios y empieza a cuestionar y hasta la fe, créame que flaquea. Él no flaqueó. Un hombre de Dios siguió adelante y en medio de esa cárcel, de lo duro de una cárcel, ahí está. Van pasando los meses, van pasando los años, pero de pronto, a veces de pronto yo creería que él pensó: yo creo que Dios se olvidó de mí, de pronto ya ese sueño no se va a cumplir, pero Dios sí sabía que había un sueño que tenía que cumplirse. Y entonces Dios sigue ese proceso. ¿Y sabe qué es lo que me parece más lindo? Que en medio del proceso él ya no recibe sueños, él ya no está soñando, ya Dios le dio los sueños cuando estaba joven. Pero algo que empieza a pasar es muy interesante. Resulta que la gente como que se empezó a dar cuenta que el hombre tenía unos dones especiales y parece ser como que ya había interpretado otros sueños, porque llega un momento en que uno de sus amigos en la cárcel, porque se hace amigo del copero del rey, del panadero del rey, dos funcionarios del rey que habían cometido delito y están en la cárcel. Ellos sí cometieron delito. José no, él es inocente.
pero se hace amigo de ellos. Y un día viene precisamente uno de estos hombres trabajadores del rey, ex trabajadores del rey, y empiezan a contarle a José sueños, visiones, y José empieza a interpretarle esos sueños. Y claro, se cumplen esos sueños. Y entonces ahí es donde Dios empieza a preparar a José para algo más grande, porque le interpreta el sueño al copero, le interpreta el sueño al panadero, y cierto día Faraón recibe un sueño. Y ese sueño lo dejó muy intranquilo, y le preguntó a Raimundo y todo el mundo, y nadie le interpretó el sueño, nadie le pudo interpretar el sueño. Y alguien una vez entonces, que había escuchado precisamente la interpretación de José y la fama de José, le dijo al faraón: yo conozco un hombre en la cárcel. Conozco un hombre en la cárcel. Él interpreta sueños y lo que dice es verdad. Y entonces de la noche a la mañana se presenta precisamente José. Ahí tiene la oportunidad de su vida y se presenta delante del faraón para interpretarle el sueño al faraón. Él tenía, no solamente recibía sueños, tenía el don de recibir sueños, pero también tenía el don de interpretar los mismos sueños. Leamos Génesis capítulo 41 versículo 16. Y mire, y para que vean el contraste del jovencito a este hombre adulto, todavía joven, pero ya un joven adulto maduro. Mire lo que le contesta al faraón cuando le cuenta el sueño. No está en mis manos el poder para hacerlo, es decir, para interpretar el sueño, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Yo quiero que ustedes vean el contraste de José. Primero, años atrás, un muchacho muy jovencito compartía sus sueños con ese orgullo de jovencito. Claro, él compartía, no midió sus palabras y eso causó envidia en sus hermanos. Ahora ya es un hombre mesurado, calmado, y ya no dice: sí, yo te puedo interpretar los sueños. No dice eso. Lo que dice es: solamente Dios tiene el poder para interpretar tus sueños. Entonces estamos hablando de un hombre que ha madurado. Por eso, como titulé el principio, la madurez, el dolor nos hace más maduros. Y eso es lo que te quiero mostrar. El dolor había pulido el don que había recibido José. Ese es el gran peligro que hay con hombres y mujeres que reciben dones preciosos del Señor, pero son orgullosos. Cuando uno es demasiado orgulloso, prepotente, altivo, con grandes dones de Dios, ustedes no se alcanzan a imaginar el daño que se le puede hacer a una iglesia. Y no solamente pensemos en una iglesia, pensemos en liderazgo a nivel de país. Un hombre inmaduro, ¿qué daño le podrá hacer, Dios mío, a una nación entera? Entonces la prisión, la cárcel había quebrantado ese orgullo en la vida de José. La espera, el pasar años y no ver el sueño cumplido había producido, ¿sabe qué había producido en la vida de José? Dependencia. Y Dios, antes de llevarte a lugares de altura, a lugares prominentes, primero te va a enseñar a depender del Señor. Por eso quiero que aprendas, y aquí hay una enseñanza para nosotros los líderes, aquí hay una enseñanza para nosotros como iglesia, y esta es la aplicación que quiero dar en este punto. El momento clave de José no fue cuando salió de la prisión. Ese no es el momento clave. El momento clave fue cuando se convirtió, mientras estuvo en esa cárcel, en lo que él se convirtió. No fue cuando salió, sino el proceso de maduración. Ese es el milagro. El milagro más grande es la formación, cómo Dios transforma nuestro carácter, cómo Dios nos va cambiando. El verdadero milagro no fue la interpretación del sueño del faraón. Ese no fue el verdadero milagro. El verdadero milagro fue el corazón de José, que ya estaba listo para dirigir una promesa grande que Dios le había dado. Porque la promesa grande es que él iba a estar como la mano derecha del faraón. Se iba a convertir en príncipe. Ya no era que iba a tomar los destinos de la casa de Potifar, no, de la nación del faraón, de todo Egipto. Pero primero tenía que prepararse. Y esa es la enseñanza para nosotros, iglesia. Aquí está la gran lección para nosotros, y es que el dolor no destruye el sueño, lo purifica. Porque el problema es que tú y yo a veces vemos que las cosas no se van dando y creemos entonces que Dios ya no nos va a cumplir el sueño. No, no es así. Es que nos está llevando por unas etapas, nos está llevando por un proceso, y yo quiero que tú vivas ese proceso. Yo quiero que tú aprendas mientras pasas por ese proceso. El sufrimiento no anula el llamado, lo madura.
Eso es lo que te quiero decir. El quebranto no silencia la voz de Dios, la hace más profunda. Y eso es lo que yo quiero que aprendas de estas lecciones que estoy compartiendo en esta noche. Entonces yo quiero que sepas que el cielo, allá desde el cielo nos están mirando, nos están observando, pero Dios está pendiente de nuestra fidelidad. Si yo voy a ser fiel aún en medio del dolor, si yo voy a perseverar en la fidelidad en medio de la escasez. Porque seguir al Señor en medio de la abundancia es muy fácil. Cuando no hay dificultades, ahí es muy fácil. Pero cuando no hay para sacar en el cajero, cuando la comida a veces está como embolatando, cuando no hay con qué pagar los compromisos, ahí de pronto yo no sé cómo estará la fidelidad tuya con el Señor. Por eso tenemos que aprender a servir a Dios mientras lloramos, mientras hay dolor y sufrimiento. No nos podemos quedar ahí guardados en la casa mientras pasa el dolor y el sufrimiento para servir. Ay, no, es que estoy en un problema. Ay, no, no, Señor, antes en problemas y en dificultades yo más me tengo que meter con el Señor. ¿Usted se imagina que cuando vinieran problemas tuviéramos que quedarnos entonces encerrados en la casa? No, porque hay mucho dolor, no hay enfermedad, no, que hay esto. No, Señor, es en medio de los problemas donde tenemos que aprender a servir al Señor. Mientras edificamos y trabajamos, Dios se encarga de sanar, Dios se encarga de levantar, Dios se encarga de hacer milagros. ¿Sí me estoy comunicando, iglesia? Hoy les estoy hablando desde mi corazón y quiero cerrar precisamente con broche de oro esta serie hablándoles precisamente de la vida de José. Trate de imaginarse a José, esta escena otra vez. Trate de imaginarse a José. Lo sacan de la prisión porque el faraón lo necesita para ese sueño. ¿Recuerdan el sueño? Ustedes que se han leído tanto la Biblia, ¿recuerdan el famoso sueño de las 7 vacas? De las flacas y de las gordas. ¿Se acuerda del trigo y de todo? Hablando de 7 años de sequía, 7 años de abundancia, 7 años de sequía. Y entonces en medio de todo eso, ahí es donde precisamente viene todo lo que le está pasando a José. Ahora sale de la cárcel y va a interpretar el sueño del faraón. Trate de pensar ahí, medio lo limpiaron, medio lo pusieron ahí medio presentable delante del faraón. Y ahí está el faraón viendo a un joven hebreo, una persona totalmente desconocida. De pronto no reflejaba mayor cosa, pero aunque la gente a veces no crea mucho en nosotros y aunque nos diga, no, es que él está muy joven, o él está muy viejo, o él no es preparado, o él aquello, o el otro, pero Dios está viendo lo que nosotros somos. Y Dios está viendo a José. Y en medio de eso, mis amados, entonces José se pone en las manos del Señor y usted sabe que el resto es historia. Porque le interpreta el sueño se cumple y el faraón lo coloca como la mano derecha del reino. Lo colocó como el administrador de todo y ustedes saben después lo que ocurre, y eso es lo que les voy a contar en mi quinto punto de esta historia. Y esta historia, mi quinto punto es: el sueño se cumple con un propósito mayor. El sueño se cumple con un propósito mayor. Bien. Entonces, en este último punto, ya han pasado años desde aquella noche en Canaán, donde José, apenas un adolescente, soñó que su vida estaría en lo alto, que iba a ser un gran líder, y lo que comenzó con una visión gloriosa, un sueño maravilloso, después entonces apareció una ruta de dolor y de sufrimiento hasta que llega a la cárcel. Muchos años con muchas dificultades. Acabé de decirles, entonces ahora Dios va a hacer un milagro en la vida de José, lo saca de la cárcel, interpreta el sueño y ustedes saben después lo que ocurre. Y lo que quiero mostrarles es que en medio de todo lo que ocurre, la administración de los recursos, del grano, llega un momento en que la hambruna llegó a todo el territorio de Israel, y llega un momento en que la familia de José, viendo que se iba a morir de hambre, les tocó ir a Egipto a buscar grano, algo de grano. Y cuando llegan allá, precisamente el que estaba allá en ese lugar era el hermano, hablando de José, pero no lo reconocieron porque estaba obviamente vestido como un egipcio, era un príncipe. ¿Han visto las películas? Rapado y todo con la indumentaria de un egipcio. No lo reconocieron inicialmente, usted conoce la historia, pero en medio de eso José pudo entender una gran lección. Una gran lección. Miren lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Iglesia,
Por eso a veces uno no alcanza a entender por qué Dios a veces permite ciertas cosas. Dios no lo mandó a la cisterna, Dios no lo vendió como esclavo, Dios no lo mandó a la cárcel, sino que todo lo que hicieron las demás personas, el mal para él, Dios lo canalizó para bien. Pero cuando Dios tiene un sueño para uno, no importa lo que pase, no importa lo que en el camino suceda, no importa los ataques del diablo, no importa lo que los demás quieran hacernos, pero si Dios ha dicho que va a cumplir ese sueño, nos va a llevar y nos va a llevar de tal manera que aunque vengan muchos obstáculos, esos obstáculos se van a convertir antes en un instrumento para que el sueño se cumpla. Porque cuando él está en la cárcel, ahí es donde se da a conocer como un soñador. Ahí es donde la gente descubre que él tiene un don especial que le permite soñar. Y entonces ahí es donde le interpreta el sueño al faraón. Y aquí hay una aplicación para nosotros, una aplicación, iglesia. Escúcheme, por favor, no se me distraiga. El error más común en el liderazgo, escúcheme esto que le voy a decir, es pensar que la meta final es llegar al trono. Ese es el error que cometemos la mayoría de todos los que estamos acá. Pensamos que el trono como que es la meta. No, Señor, no es la meta. Nosotros debemos de entender que el sueño no termina cuando uno llega al trono, sino comienza cuando entendemos que nuestra vida ya no nos pertenece, que yo ya no puedo trabajar para mí, que ahora estoy es para el servicio del Señor. Por eso él en la cárcel se olvidó de todo su dolor, de todo lo que le habían hecho, y empezó a servirle a los demás y empezó a interpretar el sueño de los demás. Eso es lo que yo quiero que aprendamos. Antes de nosotros llegar a cristalizar esos sueños, tenemos que aprender a servirle a Dios en medio de nuestra iglesia donde nos ha colocado. El verdadero éxito en el reino no es la realización personal. El verdadero éxito en el reino no es tener fama, no es la influencia, tener mucha influencia sobre otros. No, Señor, es el impacto eterno que producimos mientras rendimos nuestras vidas al Señor, mientras nosotros ayudamos a extender el reino en esta tierra. Ese es el verdadero éxito. Muchos quieren solo aplausos en el día de hoy. Muchos solamente, oh sí, tú eres un gran líder. Ay, sí, ¿cómo predicas? ¿Y cómo enseñas? ¿Y cómo haces esto? ¿Y también que te quedó aquello? Sí, esperamos como a veces ese tipo de aplausos y de reconocimientos, pero esa no es la meta de nosotros. La meta es poderle servir al Señor. La meta es poder nosotros impactar la vida de otras personas. Así como dijo José, él me puso en este cargo y me puso precisamente para el bien de muchas personas. Me puso aquí para salvar la vida de muchas personas. Yo quiero que entiendas que Dios ha permitido que pases por mucho dolor y sufrimiento, porque Dios quiere prepararte y pulirte para que seas una bendición para otras personas. Porque muchas personas van a llegar y han pasado por momentos duros como los que yo ya he pasado, y yo ya le voy a poder aconsejar desde mi corazón y le voy a decir: sabes que yo pasé por algo parecido, sabes que Dios también a mí me pulió en medio del dolor y el sufrimiento. En vez de renegar, démosle gracias al Señor y aprendamos a servirle en medio del dolor y en medio de las lágrimas. José pudo haber usado esa posición para castigar a sus hermanos. Pudo haber tomado venganza, seguro que sí. Pero él tomó la decisión más bien de perdonar a sus hermanos. Los perdonó. Y eso para nosotros es una lección grandísima como iglesia, porque Dios te está llevando a lugares de influencia. Muchos de ustedes han venido creciendo de una manera preciosa en nuestra iglesia. Pero yo quiero que entiendas algo, y es que el trono que recibes no es solo para ti. Esta es una metáfora, porque José llegó al trono. Entonces el trono que recibes no es solo para ti, es para las personas que Dios quiere tocar a través de ti. Cuando Dios te da una bendición, no es para ti. Suena raro lo que te estoy diciendo. Sí, claro que es para ti, pero es para ti sí, pero para que tú puedas bendecir a otras personas. Por eso la palabra de Dios, cuando habla también de dinero, dice que cuando venga la abundancia sobre nosotros, dice que esa abundancia va a llegar para que nosotros también podamos bendecir a otras personas. Y ahí es donde muchos pierden el año, porque lo único que quieren es acaparar y acaparar y acaparar y acumular, pero no dar, no bendecir a otras personas y menos a la iglesia. Entonces quiero que pienses en este momento glorioso cuando José, después de todo este proceso, abraza a sus hermanos llorando. Para mí ese es el cuadro perfecto de lo que Dios sueña con cada líder. Iglesia, una autoridad que no oprime, un liderazgo que en vez de oprimir a otros más bien los abraza, un liderazgo que quiere ayudar a los hermanos, a las ovejas, no destruirlas. Eso es lo que Dios nos está mostrando acá, no para destruir
sino para sanar. Y así es con cada uno de nosotros. Cuando llegues a la cima, que seas encontrado como un líder que multiplica tu vida en otras personas. Y quiero terminar antes de pasar a este momento tan precioso de la Santa Cena, que es el mejor momento para cerrar con broche de oro esta serie de tiempo para soñar. ¿Y sabe qué les quiero decir hoy? Una aplicación cristocéntrica. Porque cuando yo veo a José, ¿sabe qué veo en José? Yo veo es la vida de Jesús. Cuando tú leas el Antiguo Testamento, siempre quiero que veas a Jesús en el Antiguo Testamento. No en cada versículo como enseñan algunos, no. Pero sí que lo veas en los personajes. Uno puede ver a Jesús en Abraham, puede ver a Jesús en Isaac, puede ver a Jesús en Jacob también. De pronto no con muchos detalles, pero también lo podemos ver ahí. Podemos ver a Jesús en José, y eso es lo que le quiero mostrar. Por lo menos en el punto de hoy, al menos para que hablemos de las conferencias de hoy, de los 3 puntos de hoy. El proceso parece contradecir el sueño. Les dije eso en primer lugar hoy. Pues déjeme decirle que en Jesús pasó lo mismo. Jesús vino como el Mesías prometido, pero en lugar de tomar un trono inmediato, fue rechazado, fue traicionado y llevado a la cruz. Y por eso muchos dijeron, él no es el Mesías, él no es el rey. Porque si hubiera sido el rey, no hubiera vivido lo que le tocó vivir, no lo hubieran crucificado. El proceso parece contradecir el sueño. Número 2, les dije que el sueño madura en medio del dolor. Pues eso le pasó a Jesús. Mientras estuvo en un cuerpo como el de nosotros, la Biblia dice que no solamente sufrió físicamente, sino que maduró su obra redentora, es en medio del dolor y de la aflicción. Anote esta cita bíblica, los que toman apuntes, Hebreos 5:8. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Él aprendió obediencia en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Con Jesús, la cruz no destruyó su propósito, sino que lo perfeccionó. Eso fue lo que hizo la cruz en Jesús. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Que a veces el dolor lo que hace es que nos pule en medio de ese proceso. Entonces aquí hay algo, iglesia, hablando del tercer punto, que el sueño se cumple con propósito mayor. Claro, llegó a la cruz, pero Jesús no se quedó en la cruz. Jesús fue levantado de entre los muertos y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para salvarnos, para redimirnos, y ha prometido que vendrá por segunda vez a establecer su reino y a compartirlo con cada uno de nosotros. Esa es la aplicación hablando de Jesús. Líder que me estás escuchando, lideresa, la historia de Jesús, la historia de José, hablando del Antiguo Testamento, no es solamente ahí para inspirarnos un ratico, ay sí, qué palabra, qué predicación, no. Esto nos tiene que llevar a cambios. Esto nos tiene que llevar a entender los procesos por los que estamos viviendo, a ser personas más agradecidas, a ser personas menos quejumbrosas, a ser personas más adoradoras, que adoremos a Dios, que aprendamos a adorarlo en medio del dolor y del sufrimiento, que aunque no entendamos por qué estamos viviendo lo que estamos pasando, que podamos entender que detrás de eso Dios nos está acompañando. La oposición no es señal de fracaso, no, Señor, es confirmación del llamado. Todos los que somos llamados por el Señor vamos a tener oposición. El dolor no es pérdida, el dolor es un terreno fértil para la madurez espiritual. Y de vez en cuando en nuestra iglesia tienen que recordarnos que como cristianos tenemos que madurar. Y una de las formas en que Dios nos madura y nos pule es en medio del dolor y del sufrimiento. El trono, algo que aprendimos hoy, el trono no es la meta. El trono es la plataforma desde la cual Dios quiere salvar, restaurar y bendecir a otras personas. Yo quisiera terminar con una aplicación práctica. Y si usted tiene en qué tomar apuntes, hágalo por favor, porque le voy a regalar 2 o 3 aplicaciones muy importantes a nivel personal. Quiero que por favor tome apunte de estos, le puede hasta tomar un pantallazo, le doy permiso para que lo haga, a las diapositivas si quiere. Lo primero, si me presentan por favor la primera, reconoce tu proceso actual. Reconoce el momento por el que estás viviendo. Yo quiero que sepas y midas, identifica en dónde estás en este momento. Es una metáfora. ¿Estás en la cisterna?
¿Estás en la cárcel o estás en el trono? ¿En dónde estás en este momento? Y quiero que te hagas como una pregunta de autoexamen. Yo quiero que esto sea como una aplicación para que trabaje mañana, el lunes, el martes, toda esta semanita trabaja en esto. Una pregunta de autoexamen. Hágase esta pregunta: ¿estoy juzgando el sueño por la temporada que atravieso? Hágase esa pregunta, porque la mayoría caemos en el error de juzgar el sueño por el momento que estamos viviendo. Ay, no, es que ahora lo único que hay es problemas. No juzgue el sueño por los problemas de ahora, pero piensa qué está pasando con tu vida. Acción, debes de tomar acción. Escribe en tu diario. Yo siempre animo que si usted va a hacer un devocional tenga un cuadernito donde sea solamente para copiar estas cositas de Dios. Escribe en ese diario, en esa agendita, cuál es la mayor contradicción que estás enfrentando respecto a lo que Dios te mostró. Dios te dio un sueño, pero ahora estás enfrentando algo totalmente contradictorio. Escríbalo, porque esto nos va a ayudar a entender el segundo punto en la aplicación. Y aquí va lo segundo que quiero mostrarles. Lo segundo es: acepta el dolor como parte del camino. Tómele una fotico, por eso les dije, para que no tenga que copiar todo, porque si no aquí nos quedamos. Entonces, acepta el dolor como parte del camino. Haga esta reflexión. La reflexión es la siguiente: ¿estoy sirviendo fielmente aún en mi dolor? ¿O por estar en dolor y en sufrimiento me he estado quedando más bien paralizado, quieto? Ay, no, es que hasta que no salga de esta situación económica yo no sirvo al Señor. Hasta que yo no salga de este problema de salud yo no salgo del Señor. Amados, por Dios, toda la vida vamos a tener problemas. Yo desde que me conozco como cristiano, Dios a todos los cristianos nos hace lo mismo, porque esa es la forma en que Dios nos pone a todos. Hay momentos muy lindos, hay momentos donde no hay problemas, todo fluye. Pero hay otras temporadas donde se nos viene todo junto, todo. Yo a veces he tenido temporadas de que yo, Dios mío, ¿y qué más se me puede venir? ¿Qué más se me puede venir? Pero es ahí donde tengo que aprender. Entonces, por eso reflexiona: ¿estoy sirviendo fielmente aún en mi dolor? Y el desafío práctico para ti en esta noche, en esta semana, ¿qué debes de hacer? En esta semana, escoge a alguien que esté necesitando apoyo espiritual o emocional y ofrécele tu servicio, tu ayuda, aunque te sientas cansado, desgastado. ¿Cuántas veces tú estás derrotado, cansado, pero aún así Dios te dice: háblale a fulano? Y uno dice: pero antes yo necesito que me motiven a mí. Y eso me pasa a mí como pastor, que a veces tengo que llegar a las ovejitas y animarles, y por dentro yo estoy destrozado y estoy que yo tiro la toalla. Pero eso es, iglesia, así nos toca hacer. Entonces, por eso quiero mostrarle también mi tercera aplicación para ustedes. El público de las 7 para mí es muy especial, porque esto no lo dije a las 5 de la tarde. Esto lo tenía reservado para ustedes a las 7 de la noche. Entonces, lo tercero que quiero mostrarles es: redefine tu sueño en clave de propósito mayor, de clave mayor. Esa es una forma de metáfora de hablar aquí en tonos musicales, porque lo que quiero es que te hagas una pregunta: ¿para qué me está dando Dios esta posición de influencia? Y ahora que Dios ha permitido que yo esté en este lugar, en esta posición, ya sea en la empresa, en el trabajo, no sé, por la etapa que estás viviendo, pregúntale: ¿para qué es? ¿Para qué me está dando Dios esta posición? Porque José, Dios lo llevó a esa posición, fue para bendecir a la nación y bendecir a su pueblo, Israel, a su familia. La acción que vamos a tomar, porque esto es aplicación: haz una lista de las personas concretas que Dios ha puesto bajo tu liderazgo o influencia y piensa lo siguiente: ¿cómo puedo ser canal de vida y restauración para estas personas? Eso es algo que yo tengo que hacerme continuamente, esa misma pregunta. ¿Yo cómo ayudo a mis líderes? ¿Cómo ayudo a mis ovejas a salir adelante? ¿Cómo ayudo a mis pastores a salir adelante? Iglesia, yo quiero que entremos en un momento de oración. Inclina tu rostro. Quiero orar. Yo quiero orar. No te distraigas, por favor. Cierra tus ojos. Yo quiero que hoy, de manera voluntaria, con gratitud y adoración, dígale al Señor: yo decido abrazar este proceso, aunque duro y difícil, pero enséñame a madurar en medio del dolor, Señor.
Y dígale: Señor, yo te prometo que lo que tú me des y lo que tú me has dado, yo lo voy a usar para bendecir a otras personas. Pero líder, lideresa que me escuchas, que el verdadero liderazgo siempre va a la cruz, siempre va a abrazar la cruz y va a madurar en medio del quebranto y va a salvar desde el trono. Por eso, en oración, dígale al Señor en esta noche, dígale: Señor, yo vengo ante ti con un corazón abierto, dispuesto. Vengo ante ti, Señor, con manos vacías, reconociendo que los sueños que tú me has dado, aunque son demasiado grandes para cumplirlos, pero yo no estoy solo, Señor, yo sé que tengo tu ayuda. Dígale: Señor, gracias, porque me has recordado que el camino, Señor, hacia el cumplimiento no siempre será un camino recto, fácil. A veces va a ser un camino, a veces hasta lleno de espinas, pero tú vas a estar ahí ayudándome, Señor. Señor, confieso en esta noche que muchas veces he dudado cuando el proceso parece contradecir la promesa. Dígale: Señor, a veces he sentido la carga del dolor, la incomodidad del anonimato, la frustración de la espera. Pero hoy, Señor, con esta enseñanza yo decido seguir creyendo, incluso cuando todo parece decir lo contrario. Dígale: Señor, purifica, Señor, mis motivaciones. Que yo no esté esperando liderazgo para recibir aplausos. Que yo, Señor, esté siempre motivado para poder, Señor, sanar las heridas de otras personas. Moldea mi carácter, Señor, moldea mi carácter. Ayúdame, Señor, que yo no tenga un liderazgo malsano, dañino, para oprimir, a dañar a la gente, sino un liderazgo que abrace, un liderazgo que sane, un liderazgo que busque no la gloria propia, sino tu gloria, Señor. Dígale: Señor, te entrego, Señor, mis sueños, te entrego mis lágrimas, te entrego mis logros, aún te entrego mis caídas, Señor. Señor, úsame para ser un instrumento de redención y de salvación, Señor. Dígale: gracias, porque yo sé, Señor, que el sueño que tú has sembrado en mi corazón no va a morir, no se va a destruir, sino que va a florecer en el tiempo, porque tu tiempo es perfecto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pido esto, Señor. Amén y amén. Siga ahí en la presencia del Señor y escuchemos este cántico a modo de aplicación.